en la Biblia algunas escrituras, comenzando en el Evangelio según Mateo. Evangelio según Mateo, capítulo 14, y versículo 31. Está hablando de aquella experiencia conocida cuando el Señor se presenta caminando sobre las aguas a aquella barca donde sus discípulos habían intentado atravesar el mar. Y ellos al verle tuvieron temor, pensaron que era un fantasma. Cuando él les dice que es él, yo soy, no temáis, Pedro se adelanta para decirle que quiere ir hacia él andando sobre las aguas. Y en el versículo 31, 30 mejor, Pedro dice que al ver el fuerte viento tuvo miedo y comenzó a hundirse. Dio voces diciendo, Señor, sálvame. Al momento Jesús extendió la mano, asió de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Uno claramente en esta experiencia ve la debilidad, la flaqueza de Pedro, y en ella nos vemos reflejados nosotros como creyentes. En nuestra vida cristiana hay experiencias en nuestra vida que como Pedro zozobramos, miramos hacia los lados, nos agobia el fuerte viento, las tempestades, las nubes oscuras y comenzamos a hundirnos. Pero en esta noche, con ayuda del Señor, quisiera que fuéramos animados a ver la posición del Señor en nuestra carrera cristiana. Y en esta oportunidad que hemos leído, está ahí el Señor delante de nosotros. Él le dice a Pedro, ven. Pedro comenzó a andar sobre las aguas, pero ya cuando había quitado la mirada de su Señor y comenzó a hundirse, la escritura que hemos leído dice que él clamó, Señor, sálvame. Y el Señor extendió la mano y le levantó. Vamos también a leer unos versículos en 2 de Timoteo capítulo 4. 2 de Timoteo capítulo 4 y el versículo 17. Pablo está hablando de su experiencia en medio de la aflicción y de la prueba por la que pasó encarcelado. Y habla de su primera defensa y que humanamente ninguno estuvo a su lado. Todos me desampararon. Pero él dice en el versículo 17, pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas para que por mí fuese cumplida la predicación y que todos los gentiles oyesen. Así fui librado de la boca del león, y el Señor me librará de toda obra mala y me preservará para su reino celestial. A él sea gloria por los siglos de los siglos. Amén. Aquí el Señor está a nuestro lado. Pero una última escritura
en Hebreos capítulo 12, ese pasaje conocido, Hebreos capítulo 12, versículo 1. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Aquí el Señor está sentado en el trono, está en lo alto, es también un aliciente, una animación en nuestra carrera cristiana. Vamos a dejar la lectura de los versículos hasta allí, esperando que el Señor nos ayude en la consideración de ellos. Sin duda, hermanos, a través de toda la Biblia, la vida cristiana es mostrada como una carrera. El apóstol Pablo es quien dice al final de sus días, cuando ya acababa su ministerio: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera. Y en diferentes ocasiones en sus escritos, él habla de una carrera, habla del creyente como un atleta, absteniéndose de algunas cosas para ganar el premio. Habla de la manera de correr y que todo aquel que corre lo hace con un propósito, un objetivo firme delante. Y sin duda alguna, hermanos, en nuestra consideración, a la luz de la epístola de Pedro, somos considerados peregrinos y extranjeros, errantes, caminando hacia una patria mejor, como el escritor de los Hebreos nos menciona. Nos parecemos, en un sentido figurado, aquel pueblo de Israel que salió de las tareas pesadas de Egipto, atravesó el Mar Rojo y caminó por aquel desierto árido y seco. Sin duda alguna, teniendo por delante la promesa de una tierra que fluía leche y miel. Y Dios le acompañó durante aquellos largos años, no dejándole, proveyéndole en sus necesidades. Uno recuerda aquel precioso y alentador monumento, la nube iba delante de ellos guiándoles, no avanzaban si aquella nube no se levantaba del tabernáculo, y era sombra para ellos ante el inclemente calor que dominaba en aquellas regiones áridas. Pero de noche, aquella columna de nube se colocaba a sus espaldas y era una columna de fuego que proveía de iluminación al camino que ellos tenían por delante, proveía de calor ante las bajas temperaturas de la noche, pero protegía al todo el campamento en vista de los enemigos que pudieran darse atrás. Entonces, hermanos, a lo largo de la escritura vemos al creyente como un atleta, como un corredor, la carrera cristiana. Y sin duda alguna, muchas veces, cada uno de nosotros ha tenido experiencias personales, particulares, propias, que nos hacen pensar en agotamiento, en falta de fuerza, en desánimo, en tropiezos, en caídas, todo relacionado y propio a una carrera. Es por eso, hermanos, que en esta noche, con la ayuda del Señor, he querido citar estas escrituras para, para animarnos, para tener presente diariamente
¿Dónde? ¿Cómo está el Señor? ¿Dónde está el Señor en nuestra carrera cristiana? ¿Qué actitud tiene nuestro Señor en esta carrera cristiana que transitamos? En la primera escritura que hemos leído, vemos a Pedro impetuoso, primero en salir, primero en marcar la pauta. Él ve al Señor andar sobre las aguas y él quiere ir y va. Comienza a andar sobre las aguas, pero dice la escritura que al ver el fuerte viento tuvo miedo y comenzó a hundirse. Pero al instante clamó, Señor, sálvame. Y el Señor allí cerca, muy cerca de él, delante de él, extendió la mano, le tomó, le levantó y juntos entraron a la barca. Y el viento cesó, se hizo grande bonanza. ¿Cuántos hermanos hemos visto a otros caer? ¿Cuántos en nuestra propia experiencia hemos quedado postrados en el camino? Pero el Señor nos dice en esta noche que la carrera no termina allí donde caemos. La carrera no termina allí donde zozobramos. La carrera no termina ahí donde comenzamos a hundirnos. Hay recursos, hermanos, hay recursos. El cielo está abierto, el oído de Dios está presto para escuchar ese clamor sincero y genuino, Señor, sálvame. Y en el instante preciso y oportuno, Dios nos va a socorrer, Dios nos va a restaurar, Dios nos va a colocar sobre la peña firme, sobre la roca firme que es Él. Entonces, hermanos, en nuestra vida cristiana, si hay tropiezos, si hay deslices, si hay angustias que sobrepasan nuestra fuerza, si hay pruebas que sobrepasan nuestra proyección personal y nuestra capacidad de mirar las cosas, no perdamos la vista del que está delante de nosotros, el Señor poderoso en batalla, como dice la Escritura, y clamemos a Él, hermanos, clamemos a tiempo. Señor, sálvame. Ojalá, ojalá nuestros amigos que nos escuchan, que no son salvos, también puedan entender que en el transitar de esta vida y en el mal tempestuoso del pecado, hundiéndose el hombre cada día más, puede también clamar a tiempo, Señor, sálvame, sálvame. Y ahí está el brazo poderoso y potente del Señor Jesucristo para extenderlo y levantarlo, echar mano de la vida eterna, refugiarse en la sangre preciosa de Cristo, aquel que en la cruz dio su vida por nuestros pecados, pero no quedó en una tumba, no quedó en un madero, se levantó victorioso de entre los muertos, ascendió a los cielos, es un Cristo potente, poderoso, puede salvar perpetuamente a todo aquel que se acerca a Dios. Es por eso que le presentamos en esta noche como el auxilio oportuno, el socorro, el salvavidas, aquel que puede restaurarnos a una posición estable y firme y poder seguir avanzando en esta carrera cristiana, en esta carrera que transitamos. Pero la escritura en Timoteo nos muestra que si bien la carrera no es solo caída, no es solo tropiezos, no es solo obstáculos. Hay momentos en la carrera donde hay agotamiento, hay cansancio, hay desfallecimiento. Y es ahí donde el apóstol Pablo dice, el Señor estuvo a mi lado. Hermanos, ojalá podamos entender y tener presente esta preciosa verdad.
Si bien decimos, porque la Escritura así lo confirma, el Señor está sentado en el trono, en alta majestad y honor. No es mentira, es una absoluta verdad que Él también está a nuestro lado. Faltó la presencia humana. En su primera defensa estuvo solo, dice el apóstol Pablo, pero el Señor estuvo a mi lado. Yo no puedo en esta noche decir de qué manera sintió el apóstol Pablo el Señor a su lado, pero sin duda alguna, el Espíritu Santo ha querido dejar esa realidad plasmada en las Escrituras de que el apóstol Pablo sintió la presencia del Señor. Hermano, déjenme decirles a la luz de las Escrituras que para que esto sea una realidad se necesita cercanía, se necesita intimidad con el Señor. Y en ese ambiente es que el Señor puede conocer nuestro estado, nuestro ánimo. Él lo conoce, pero Él se place en escucharlo de cada uno de nosotros. Y es donde allí fortalece al cansado, da fuerza al que no tiene ninguna. Dice la Escritura, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán. El Señor, hermanos, el Señor está a nuestro lado en esta carrera cristiana para darnos fuerza, para darnos consuelo, para darnos ánimo, sea cual sea la circunstancia por la que atravesemos. No tenemos a uno que no pueda compadecerse de nosotros, sino a uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Él está a nuestro lado. Pero no quiero extenderme más y pensar en la posición gloriosa de nuestro Señor en el trono, en los cielos. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Él ha llevado a feliz término la obra redentora a nuestro favor. Ha vencido el pecado, ha vencido la muerte, ha vencido al enemigo de nuestras almas. Ha vencido y está sentado en el trono. Verle a Él, contemplarle a Él en alta majestad y honor debe ser un ánimo, un aliciente, un ánimo a nuestros corazones. El pensar que si Él triunfó, nosotros triunfaremos por Él. Si Él está sentado en el trono, nos habla de una firme ancla en los cielos para nuestras almas, pero también nos habla de una esperanza gloriosa, firme, anhelante, que miramos para con cada uno de nosotros. Pero además de ello, el que corre lo hace pensando en un galardón. Y Él está sentado en el trono esperando el día glorioso de la manifestación y de aquella reunión para recompensar a cada uno según su labor. Se sentará y revelará las intenciones del corazón. Y cada uno recibirá su alabanza de Dios. Hermanos, que en nuestra carrera cristiana podamos tener presente que Él está delante de nosotros para socorrernos, a nuestro lado para consolarnos, pero en el trono, en el cielo, para recompensarnos. Que el Señor nos ayude, nos anime con estas escrituras.